Hola compañeros, muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy les voy a hablar a grandes rasgos acerca de la política y economía energética en Canadá. Y bueno, pues para empezar con este tema, quiero hablarles un poco de cómo funciona el gobierno en Canadá porque pues es un poco diferente a lo que tenemos en México. Se los voy a leer tal cual. Canadá es una monarquía constitucional, un estado federal y una democracia parlamentaria. Está constituido por 10 provincias y 3 territorios. Canadá tiene 2 idiomas oficiales, inglés y francés nada más en la provincia de Quebec. La reina Isabel II es reina de Canadá y como tal jefa de gobierno del país. Delega sus poderes a sus representantes, la gobernadora general de Canadá, el primer ministro y su gabinete ejercen en el poder ejecutivo. El poder legislativo es ejercido por el Parlamento, que está compuesto de 2 cámaras, la Cámara Alta o Senado, compuesta de senadores designados, y la Cámara Baja o Cámara de los Comunes, compuesta de diputados, uno por cada circunscripción electoral. Esto significa que son los electos. La Cámara de los Comunes, que es la principal instancia legislativa, es elegida generalmente cada 4 años y su mandato es de máximo 5 años. Los ciudadanos eligen al representante de su circunscripción. El partido que obtiene el mayor número de representantes en la Cámara de los Comunes forma el gobierno, igual que en México. La Constitución de Canadá define la estructura del gobierno, al igual que sus funciones y poderes. El gobierno federal está encargado de asuntos nacionales, tales como política extranjera y comercio internacional, defensa, pesca, transporte, comunicaciones, carga fiscal federal, sistema monetario y bancario, derecho penal, inmigración y derechos humanos. Las provincias tienen competencia en materias de administración de la justicia, derechos civiles, recursos naturales, carga fiscal provincial, educación, cultura y administración municipal. El gobierno federal, las provincias y los territorios tienen una responsabilidad compartida en materia de medio ambiente. Todos los gobiernos provinciales y territoriales tienen una asamblea legislativa propia que es elegida mediante sufragio universal, elecciones normales. La Constitución contiene también la Carta de Derechos y Libertades de Canadá, la cual enuncia los derechos fundamentales de toda persona que vive en Canadá. La Carta protege la libertad de expresión y de culto, los derechos democráticos, la libertad de desplazamiento y los derechos lingüísticos. Protege a los ciudadanos contra toda discriminación basada en género, raza, origen étnico, discapacidades mentales y físicas, entre otras. Canadá tiene 2 sistemas jurídicos. El derecho anglosajón constituye la base del derecho federal, del derecho provincial, en 9 de las 10 provincias, y del derecho de sus territorios. El Código Civil se aplica en la provincia de Civil. Es decir, que hay 2 sistemas jurídicos, uno para toda la parte de Canadá en donde se habla inglés y otro sistema jurídico para la pequeña parte que es Quebec en Canadá donde se habla francés. Y bueno, pues ¿por qué la breve introducción de cómo funciona el gobierno en Canadá? Porque pues como lo pudieron ver, hay 10 provincias, es decir, hay 10 estados en Canadá. 9 de esos 10 estados hablan inglés y esa otra provincia, que es Quebec, habla francés. Entonces en Canadá es como si existieran 2 países diferentes, un país francoparlante y un país anglosajón. Y bueno, esto da un margen de posibilidades extremadamente grande porque al igual que son 2 lenguas, son 2 culturas completamente diferentes y se notan los cambios en cultura súper radicales en Canadá. Toda la parte que es anglosajona de Canadá tiene una tendencia más americana y la parte pues que habla francés tiene una tendencia francesa. La apertura de Quebec es muchísimo más grande a la cultura que tiene la parte angloparlante en Canadá. Y bueno, ya que empezamos con esto, les voy a, les voy a anunciar los 3 objetivos de la política energética que existen en todo Canadá y ya de ahí parten las acciones que cada provincia va a tomar. Bueno, los 3 principios de la política energética en Canadá son los siguientes. Un mercado competitivo para asegurar un sistema exitoso e innovador capaz de llegar a las necesidades canadienses en esta materia, es decir, en la materia de política energética. Respetar la jurisdicción de las provincias y el gobierno federal, cumplir con las intervenciones federales en el proceso de transporte de energía, asegurando una política energética que cumpla sus objetivos. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno federal lo único que hace es decir, bueno, ustedes provincias nada más tienen que cumplir estos 3 objetivos que pues son a grandes rasgos y de ahí en adelante ustedes pueden hacer. Bueno, vamos a comenzar con los resultados. Después de tener este tipo de política
energética que les comento, en el año 2015 se crea la Red de Explotación Energética con baja emisión de carbono, esto en cada provincia. Los resultados de esta política energética se derivaron en el que el 95% de la energía doméstica viene de una hidroeléctrica. Y bueno, lo que están viendo en sus pantallas es la generación de energía eléctrica dependiendo de las diversas fuentes disponibles. Como pueden ver, en el sureste está repleto de centrales hidroeléctricas. ¿Esto por qué? Porque por toda esta parte, por todo el sureste pasa un río, San Lorenzo se llama, está conectado al mar. Y bueno, pues la capacidad que provee este río es grandísimo. De hecho, pues en todo Canadá hay instaladas 63 hidroeléctricas. Para que se den una idea de la capacidad que tiene ese río, ni siquiera es una central hidroeléctrica de reserva, se llama Bernhorns, tiene 36 turbinas, tiene una potencia instalada de 1900 megawatts y esta central fue instalada en 1961. Desde 1961 y hasta la fecha sigue en servicio. Esta central hidroeléctrica está ubicada en Quebec, en la capital. Canadá está en el lugar número 6 de producción mundial de electricidad, es el noveno en exportación y es el país octavo de consumista. Canadá tiene un trato con 156 países, hablando de temas de exportación, temas relacionados con el sector energético. En 2017 exportó en total 112.6 billones de dólares. Esto representa el 22% de todas sus exportaciones. Exportó 97 billones de petróleo y gas, el 97% de Estados Unidos. Aquí un dato curioso, de igual manera que exporta en temas energéticos, de igual manera importa. En 2017 importó 41.2 billones, el 7% de todas sus importaciones. Importa Canadá de 114 países productos energéticos. De Estados Unidos importa el 65%, es decir, 26.8 billones de dólares. Hablando de empleos, según el conteo del año 2017, 276,000 directos empleos fueron creados por el sector energético y un total de 624,000 empleos indirectos. Esto quiere decir un total de 900,785 personas empleadas por el sector energético, es decir, el 4.9% de todos los empleos generados en Canadá. El sector energético representa para Canadá el 11% del Gross Domestic Product, que significa, que es como el Producto Interno Bruto en México. Y lo que se ve en sus pantallas es la aportación por provincia en Canadá a este Producto Interno Bruto por el sector energético. Ahora vámonos en términos de impuestos. El gobierno en 2016 recibió 10.3 billones de dólares por el sector energético. Y de esos 10.3 billones, más de 650 millones de dólares se fueron a la investigación, desarrollo y creación de empleos en 2017 para el sector energético. En activos de energía, en 2016, Canadá tuvo 569.3 billones de dólares de activos en el sector energético, con un crecimiento de 6% en comparación a 2015. Bueno, ¿qué es un activo? Un activo son bienes, derechos y otros recursos con los que dispone una empresa o en este caso un país. En la imagen que podemos ver, nada más entre Estados Unidos y México tenemos 180.8 billones de dólares en activos a comparación de los 569.3 billones que tiene Canadá. Y bueno, una vez hablado de los datos en general de cómo está la situación en Canadá en el sector energético, yo pues les quiero platicar algo de lo que he estado viendo a lo largo de mi estadía en Canadá. Bueno, para empezar, la empresa, por así decirlo, el equivalente a Comisión Federal de Electricidad aquí en Canadá se llama Hydro-Québec. Esta empresa, pues como ya lo vieron en los datos, pues es la encargada del sector eléctrico. Y bueno, cabe mencionar que esta empresa, y nos lo mencionaron en una visita que realizamos a la misma, es la empresa más grande en el hecho de tener instalados kilómetros de líneas de transmisión eléctrica. Además de ello,
Hidro-Québec le da a todos sus consumidores la tarifa eléctrica más baja de todo el mundo. Esto quiere decir que nada más aquí en Quebec pagan la mitad de tarifa eléctrica, por ejemplo, que en Toronto. Y bueno, pues ¿qué los ha llevado a ser así? Desde mi punto de vista. Lo que yo pienso que los ha llevado a ser así es que, bueno, para mí aquí no puede haber una interrupción de energía eléctrica, porque en realidad una parte de Canadá siempre está congelada. Entonces imagínense que dejen de tener un suministro de energía eléctrica. Todos los calefactores son eléctricos, los boilers son eléctricos, aquí todo se maneja con energía eléctrica. Entonces, bueno, pues no puedes tener un desabasto de energía eléctrica porque te congelas. Como quiera, todas las fábricas, todas las personas tienen generadores de respaldo. Sin embargo, pues estos nunca están encendidos porque Hidro-Québec es de las mejores empresas que suplen energía eléctrica. Una cosa muy importante a resaltar es que todas las estaciones subestaciones con las que cuenta Hidro-Québec están preparadas para nunca dejar de suministrar energía eléctrica. Cuando se hacen reparaciones muy grandes, así aunque suene a lo mejor un poco ilógico, hay transformadores que nunca están en uso, que nada más se utilizan cuando se hacen reparaciones o que hay un problema pues en alguna de esas partes en las que se encuentra el otro transformador, que es el que generalmente esté en uso. Otro dato muy importante del sistema eléctrico aquí en Canadá, que por ahí de los años 80 hubo un problema precisamente con el frío, porque no sé, creo que llegaron a menos 60 grados centígrados. Entonces pues era tanto el frío que se empezaron a congelar las torres eléctricas que ustedes conocen de alta tensión, de 735 kilovolts, que es como la transmiten. Y lo que pasó fue que hizo un corto una de las torres y ya pues todo se hizo un desastre. Todas las torres se empezaron a caer, unas por el frío, se empezaron a romper por el frío, así como suena de exagerado, y otras por este corto eléctrico. Y entonces, ¿qué es lo que hace Hidro-Québec? Hacen una línea de descongelamiento por cada línea importante de transmisión. Se crea una de estas líneas. ¿Para qué? Para que cuando esté exageradamente frío, esta, esta línea de descongelamiento por cada una de las torres se encienda y empieza a descongelar todo. A mí eso se me hizo un dato padrísimo. Y bueno, pues para esto un generador inmenso de calor. Y bueno, otro dato muy importante es que en el sector de la eficiencia energética, por ejemplo, todas las fábricas, que son muchísimas las que están a lo largo de todo Canadá, tienen un tipo de tarifa el cual los obliga a nunca pasarse de cierta demanda. Por decirles, si son 100 kilowatts de demanda, esta empresa no puede sobrepasar esos 100 kilowatts. ¿Qué pasa entonces aquí? Todas las empresas tienen un control exacto de la demanda, nunca ellos pasan de la demanda. Hay un sector de la empresa que nada más se dedica a que no pase la demanda. O sea, hay PLCs que se encargan nada más de apagar máquinas dependiendo de la demanda que haya y dependiendo del horario del día. Los cobros de la tarifa energética son muy parecidos en México, están estos periodos de 15 minutos, se toman las puntas, se toman las medias y así es como se cobra. Pero este punto de la demanda pues es algo muy importante. De esta manera las empresas pues no pagan más energía, la línea la tienes, pues tú sabes exactamente cuánta demanda se va a generar y a las determinadas horas del día, y así el control de la demanda energética, del consumo energético, pues es mucho más precisa, por así decirlo. Otra cosa muy importante aquí es la cultura. La cultura ambientalista está en todos lados. La basura se recicla, en la calle no hay basura, todo está perfectamente acondicionado. Para darles un ejemplo, en la calle yo creo que el 95% de los vehículos son híbridos, si no eléctricos. Para que se den una idea, por ejemplo, del compromiso y de la responsabilidad ambiental de Hidro-Québec. Aquí existe, obviamente, la empresa Tesla de carros. Sin embargo, a Tesla le salía muy caro poner sus supercargadores para los usuarios que compran un carro Tesla. Entonces, ¿qué dice Hidro-Québec? Bueno, yo pongo los supercargadores. ¿Para qué? Para incentivarlo. Hidro-Québec no tenía la necesidad de hacer estos supercargadores. Sin embargo, por esta cultura se crean los supercargadores para que todas las personas que tengan un carro eléctrico puedan cargar sus carros eléctricos de manera pues muy económica. Aquí otro dato y que manejan
pues, por ejemplo, aquí nuestros profesores, es que pues Estados Unidos es como una chimenea inmensa de gases, bueno, de gases contaminantes. Entonces, uno de los objetivos de aquí de Hidro-Quebec es generar la mayor cantidad de energía que sea posible porque pues tienen todos sus recursos, en este caso de renovables, porque es la cultura, es el trending topic. Entonces lo que quieren hacer es exportar la mayor cantidad de energía que se pueda a sus vecinos Estados Unidos porque pues tienen un desastre y no les importa el ambiente y de esta manera contribuir pues a nivel mundial en la disminución de gases de efecto invernadero. Y pues eso la verdad es y va a ser un logro muy impresionante. Aunque Canadá no haya sido siempre el país que es ahorita, un país pues muy estable, yo creo que en estos ámbitos de política y economía energética es y va a seguir siendo un referente mundial porque está creciendo, porque todavía tiene recursos, porque sus objetivos pues están de la mano con el desarrollo sustentable. ¿Y qué pasa con proyectos que están de la mano con el desarrollo sustentable? Pues que son viables. Son proyectos que van a funcionar, que van a ir de la marcha con lo que ahorita es, por ejemplo, el cambio climático, que es un gran problema. Y aquí los canadienses lo tienen muy presente. A cualquier persona que le preguntes te sabe decir que el cambio climático es algo real, es algo que hay que afrontarlo. Las empresas, todas las empresas tienen sus políticas verdes, están a la par con el desarrollo sustentable. Entonces, pues desde mi punto de vista, en este aspecto del sector energético y más en la política y en la economía energética, el gobierno de Canadá siempre va a ver en pro, obviamente, del crecimiento y muy importante a la mano de las ondas ambientales. Bueno, pues nosotros somos energías renovables y eso lo vuelve muchísimo más atractivo. Es un país muy atractivo por eso y yo por eso creo que Canadá va a seguir siendo por muchísimos años el país referente, en este caso en el sector energético. En el caso de su política y economía energética lo están haciendo muy bien. Una disculpa, leyes que te permitan crecer en estos entornos, obviamente después de hacer verdaderos estudios de cómo está la situación. Y como todas las provincias tienen este compromiso con, pues, con toda la ciudadanía, como saben que pueden crecer más, como saben que pueden hacer más, pues lo único que hacen es hacer más. Si el gobierno federal saca otra ley nada más que diga, ¿saben qué? Pues ahora tenemos un trato con otros 50 países, entonces necesitamos producir más energía eléctrica o a lo mejor eh, rehabilitar estas plantas, por ejemplo, hidroeléctricas. Todo hacerlo nuevo, ok, vamos a hacerlo. Entonces, esto no se basa en ir regresando al pasado, esto nada más se trata de crecimiento. Y como tienen las oportunidades de este crecimiento, pues todo avanza más. Todo, bueno, yo creo que todo crecimiento de un país parte desde la educación. Aquí todas las personas reciben la mejor educación del mundo, todas las personas se forman un criterio desde temprano, porque es importante formarse un criterio, porque de esta manera llegan a la edad que tenemos nosotros y pues saben muy bien cómo está su situación, cómo está la situación del país y esto hace que todo marche de manera perfecta, porque entonces al día siguiente que llega una persona con buen criterio a un cargo político sabe cuál es el problema en su ciudad, cuál es el problema en su provincia, cuál es el problema en su país y de esta manera todo marcha de manera mejor. Y bueno, pues ya para cerrar esto, la verdad es que es un tema un poco complicado que abarca muchísimas cosas, pero también les quería comentar las oportunidades que hay en Canadá. La verdad es que hay muchísimos empleos, está lleno de, aquí Canadá está llenísimo de latinos, por ejemplo Montreal, te topas un mexicano, un colombiano, un argentino, cada vuelta de cuadra. ¿Y esto por qué? Porque Canadá es un país muy abierto. Hay empleos para todos. Aquí en el pueblo donde yo estoy es la sede de una empresa que se llama Premier Tech. Fue la primera empresa a la que fuimos a visita. Desde que nos oyeron hablar español se acercó una persona ahí con nosotros y dijo que están interesados en personas que hablaran inglés, español y francés. ¿Qué es esto? Esto es una invitación a todos nosotros a que tengamos estos dos idiomas presentes o a lo mejor aprenderlos y pues trabajar con ellos. La verdad es que es impresionante. El salario que te pagan por ser ingeniero aquí en esta empresa es de 35 a 50 dólares, de 35 a 50 dólares la hora.
Y bueno, esto es una invitación muy grande a todos nosotros los mexicanos porque nos dijeron, estamos buscando mexicanos. ¿Por qué? Porque la primera persona que se vino con la beca que yo tengo actualmente está trabajando ahí en Premier Tech y les gustó mucho su trabajo y ellos están creciendo a, pues a nivel mundial, pero más a nivel latinoamérica. Entonces necesitan personas que puedan hablar español porque pues ellos no se pueden comunicar muy bien con personas que no hablan español porque nada más hablan francés y otros pocos hablan inglés. Y pues ahí está la oportunidad, la verdad es que les gusta el trabajo de los mexicanos, necesitan mexicanos y ahí están nuestras oportunidades. Esta empresa se dedica desde la horticultura, que son los invernaderos, hasta crear sistemas automatizados, crean sus propios robots, tienen sistemas de biotecnología, o sea, tienen ramas infinitas. Y otra empresa en la que se nos hizo la invitación es Hidroquebec, de toda la que les he hablado. Hidroquebec tiene 20,000 empleados y así como esos 20,000 empleos son los mejores empleos que puedan tener aquí en Canadá. Se puede decir, y lo dicen las personas, es el mejor empleo que puedas conseguir aquí en Canadá. Y bueno, pues eso es todo por hoy, compañeros. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias al profesor Godoy por pedirme este trabajo. La verdad es que hay un mar de información. Estaré tratando de compartirles más cosas, sin embargo, pues es algo difícil y aquí andamos. Pues échenle muchas ganas. Como les digo, es muy importante tratar de hacer algo más a diferencia de los demás. Necesitamos aprender otro idioma. Casi que cualquier cosa que hagas diferente a los demás te va a ayudar en esta vida. Más con toda la competitividad que tenemos para conseguir un empleo, por ejemplo. Métanse a aprender francés. Hay una oportunidad inmensa aquí en Canadá y en Francia, pero pues más aquí en Canadá. Bueno, no les sé decir bien en Francia porque pues no conozco Francia, pero aquí en Canadá está lleno de oportunidades y la cultura es otro rollo.